Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Me da tanto gusto saludarte. Dios te bendiga. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado tratando acerca de el manejo de las emociones, el manejo de los instintos. Vamos a recopilar un poquito de información acerca de esto, pero también vamos a buscar en la palabra de Dios versículos que nos apoyen para seguir en este proyecto, en esta meta que estamos buscando de tener una manera de dominio propio, una manera de controlar nuestras emociones, una situación en la que podamos cada uno de nosotros encontrar un equilibrio entre nuestras emociones, entre los instintos, entre eh, esta, pues es esto que Dios nos dotó en nuestro corazón, en nuestra mente, que son los instintos y las emociones. Y recapitulando un poquito, quiero decirles que estas dos cosas que como seres humanos tenemos todos, que son las emociones y los instintos, están contenidas en nuestro cerebro. Son parte del hardware o de la capacidad en nuestro disco duro que Dios depositó ahí y que, por ejemplo, los instintos vienen pues muy relacionados con los instintos de supervivencia, de mantener la especie, por ejemplo, ¿no? Entonces estábamos hablando ayer de que existe el instinto de alimentación, el instinto de reproducción, el instinto de protección de la especie, y entonces a través de eso nos protegemos en un territorio o a través de nuestras posesiones, y estos instintos siguen grabados en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, pero esos instintos a veces nos juegan malas jugadas porque los hemos como seres humanos transgredido o los hemos comercializado, los hemos vuelto una necesidad a veces hasta insaciable. Personas que son manejadas por el instinto de posesión o de territorialidad son egoístas, buscan poseer, buscan tener y les interesa más tener que ser. Y ahí hay una diferencia muy importante, el ser y el tener. Muchas veces el mundo está confundido porque piensa que el ser está relacionado con el tener. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. El valor a veces que nos marca el mundo está basado en la ropa que usamos, en el coche que traemos, en la casa que hemos comprado, o si no hemos comprado casa, entonces nos sentimos fracasados, nos sentimos perdedores o nos sentimos inferiores a las personas que tienen. Y ahí viene una lucha de clases, viene una lucha de poder, vienen envidias, vienen resentimientos de los de abajo, vienen resentimientos contra los de arriba, y entonces ahí entramos en una lucha absurda que nada tiene que ver con Dios. Y a veces la gente reclama y dice, bueno, pero ¿por qué Dios hizo a los pobres, hizo a los ricos? Dios no los hace a los pobres y los ricos, sino que Dios nos hace como hijos de Él. Él no quiere hijos pobres o hijos ricos, Él quiere hijos que le amen, que lo busquen, que se sometan a su voluntad, pero a veces el ser humano se ha desviado tanto de los caminos de Dios que ha llegado a tener ese tipo de confusiones, creer que nacemos para ganar dinero, que nacemos para conseguir posesiones, para comprar coches, para comprar casas, para disfrutar una vida corporal, y nos hemos olvidado de la vida espiritual. Nos hemos olvidado de que somos un espíritu, un alma y un cuerpo, teniendo una experiencia de vida aquí en la tierra que es finita, que es corta comparada con la eternidad que viviremos cuando dejemos este cuerpo. Y estas reflexiones trasnochadas van encaminadas a que tú descubras que tienes una vida espiritual y que la vas a vivir con Dios de una manera positiva, de una manera de bendición, porque Dios no quiere que vivas el cielo hasta que lleguemos al cielo. Dios quiere que vivamos el cielo aquí en la tierra,
que hagamos de nuestra familia, de nuestra existencia en esta tierra, un preámbulo para el reino de Dios y empecemos a vivir el reino aquí en la tierra. Por eso mi iglesia se llama Cielo Nuevo, porque hay una promesa en 2 de Pedro 3:13 que dice que nosotros esperamos con fe que vengan los cielos nuevos y las tierras nuevas que Dios ha prometido, en donde reina su justicia, donde su justicia se cumple. Y bueno, esta es la promesa que nosotros como iglesia abrazamos, una promesa en donde Dios va a darnos un cielo nuevo aquí en la tierra, pero también es el preámbulo para vivir en el cielo, para nuestra vida eterna que vamos a seguir viviendo. Para nosotros la muerte no es el fin del ser humano, sino es un puente para pasar a una vida eterna con Dios, una vida espiritual que vamos a vivir, porque así lo dice la palabra. No es cuestión de que nos lo estemos imaginando o estemos soñando con eso. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos seres espirituales, que moriremos en esta tierra, pero que a través del sacrificio de Cristo Jesús nuestra alma ha sido salvada para llevarse al cielo cuando lleguemos en ese momento en donde Dios disponga que tenemos que partir, que tenemos que avanzar hacia allá. Eso me da mucha alegría compartirlo y me gustaría pues saludar a todas las personas que se están uniendo antes de entrar en el tema ya de lleno. Permítanme ver aquí mi celular. Aquí tengo a Elodia Muciño, a Pilar Ramos, que se han unido. Dice Elodia: buenas noches a todos, bendiciones. Ángelo, qué gusto me da de saludarte. Ángelo, tenía rato que no te veía por aquí. Qué alegría, qué gusto, te mando un abrazo muy fuerte. Pilar Ramos dice buenas noches. Raúl Carrillo también está por aquí. Gracias, Raúl, por seguirnos, por continuar a nuestro lado caminando. Buenas noches, bendiciones, dice Ruth Quintero. Bienvenida, Ruth. Dios te bendiga y te abrace. También me da gusto verte. El día de ayer me escribió Ruth que como a las 11:15 no podía conectarse y le avisé que teníamos este cambio de horario. Muchas personas les ha gustado los cambios, me han felicitado, me han agradecido, pero sobre todo mi cuerpo lo está agradeciendo porque hoy me siento un poquito mejor y cada día que puedo dormir más, que puedo llevármelo un poquito más tranquilo, Dios me está ayudando a recuperarme. Gracias por sus oraciones, por su apoyo, por su comprensión. Les abrazo desde aquí. Fabiola está por aquí también. Dice: hola, buenas noches a todos. Bendiciones, Fabiola. Qué bueno que estás por aquí. Y bueno, vamos a hablar acerca de estos instintos y de estas emociones. Vamos a abundar un poquito más en el tema porque es importante que nosotros aprendamos a manejar nuestros instintos, nuestras emociones. Decíamos que las emociones básicas son miedo, tristeza, coraje y pereza. Este miedo es positivo, coraje es positivo, esta tristeza es positiva cuando nosotros la manejamos, pero es negativa cuando estas emociones nos manejan, cuando estas emociones nos controlan, cuando estas emociones nos hacen sufrir. Y hay personas que necesitan medicamento para controlar su miedo. Hay personas que necesitan un medicamento, un tranquilizante para controlar su angustia. Pero decía la palabra de Dios ayer que Dios no ha permitido una prueba más grande que nuestra capacidad de enfrentarla y de solucionarla, que no sobrevendrán sobre nosotros tentaciones que no hayan sido ya presentadas a otro ser humano y que hayan podido ser solucionadas, y que Dios siempre nos dará una salida, una posibilidad de salir adelante de todas estas cosas que nos pueden controlar. Y Dios nos dio dentro del mismo hardware, dentro de nuestro mismo disco duro, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, nos dio el cerebro pensante. Tenemos, decíamos, 3 cerebros: el cerebro de reptil o cerebro de instintos, el cerebro mamífero, que es el cerebro límbico, donde se encuentran las emociones, y la corteza cerebral o neocórtex, que es el cerebro pensante, donde se producen los pensamientos. A través de mis pensamientos puedo controlar mis emociones y puedo controlar mis instintos. Esa es la salida que Dios ha dado,
Pero por si fuera poco, por si eso no bastara, que basta, porque Dios es sabio y nos dio ese cerebro pensante que ocupa el 95% de nuestra capacidad mental y cerebral. Por si fuera poco, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. Dios nos ha dado este Espíritu Santo que nos guía, que nos da una fortaleza espiritual también para manejar nuestras emociones, nuestros instintos y para que no nos manejen a nosotros. Por eso es que es importante que nosotros, pues primero nos hagamos conscientes de que tenemos dentro de nuestro cerebro una capacidad pensante poderosa, grande, importante, maravillosa, sorprendente. Es la misma capacidad que tienen los científicos de la NASA. Es la misma capacidad que tuvo Einstein, que tuvo Thomas Alva Edison, que han tenido los grandes sabios en la humanidad. Tú tienes ese mismo cerebro, tienes ese mismo equipo, tienes esa misma capacidad. La cosa es que no la has ejercitado o no la hemos ejercitado, me incluyo por supuesto, porque es necesario que procuremos ejercitar el pensamiento, el razonamiento, el análisis, la sintaxis, la habilidad de cuestionar, de contestar preguntas, de investigar, esa capacidad que el ser humano tiene de encontrar secretos. Decíamos ayer que Dios le revela al ser humano sabiduría y a través de esa sabiduría, conocimiento. Perdón, a Dios le encanta, le divierte poder trabajar con nosotros, le encanta y digo le divierte no porque Dios se ría de nosotros, sino porque Dios de alguna manera tiene esas cosas como escondidas, pero a Dios le gusta ser encontrado, Dios le gusta que encontremos esos descubrimientos que aparentemente se los debemos a un ser humano, pero Dios está revelando, Dios está acercando a nosotros su conocimiento, su sabiduría, y Dios a través de este acercamiento le da sabiduría a un científico, a un médico, a un químico para encontrar vacunas, para encontrar soluciones a las enfermedades, para descubrir cosas para la tecnología. Dios ha revelado sabiduría al ser humano, inteligencia para desarrollar esta tecnología con la que estamos hoy transmitiendo. Cuando yo era niño no existía nada de esto. Parecía ciencia ficción, parecía un sueño que pudiéramos transmitir a través de una cámara. No existían las cámaras de video, existían las cámaras fotográficas, pero no había esperanza de que eso fuera comercial o fuera accesible. Incluso los celulares, pues parecía un cuento de hadas, una historia fantástica. Y bueno, hoy estamos tan acostumbrados a los teléfonos inteligentes, al WhatsApp, al Internet. Todo eso no existía. Dios ha permitido que todo eso exista porque es su voluntad que nosotros avancemos científicamente, tecnológicamente, sabiamente, que seamos cada vez más inteligentes, que desarrollemos nuestras capacidades mentales que nos dio para someter a la tierra. Dios nos puso como autoridad sobre toda su creación, dice Génesis. Él nos dio autoridad sobre todo lo creado en este mundo, pero nos dio esa autoridad para que nos enseñoreemos, para que gobernemos, para que seamos líderes, pero en una armonía, no para destruir, no para contaminar, no para ensoberbecernos, no para sentir que no lo necesitamos. Ahí es donde el ser humano se ha equivocado. Ahí es donde las personas sabias han pues desaprovechado esa bendición y le han dado la espalda a Dios pensando que esa sabiduría, que esa capacidad viene de ellos mismos, porque son grandes hombres, grandes sabios, y ahí es en donde el ser humano se equivoca, pero Dios en su sabiduría, Dios nos sigue amando, Dios no nos condena, Dios no nos castiga porque caigamos en eso, Él nos comprende. Es como cuando uno de nuestros hijos siente que lo sabe todo, cuando llega la adolescencia o en la juventud creemos que nos vamos a comer el mundo en dos mordidas,
y bueno, nuestros padres, nuestros abuelos, los tíos tienen esa comprensión de saber que estamos pasando por esa edad en donde creemos que lo sabemos todo. Pero pues realmente cuando llegamos a una edad madura sabemos que no sabemos nada, que necesitamos seguir aprendiendo, y la idea es que tengamos ese corazón aprendible, ese corazón dispuesto a aprender, que no porque yo tenga tantos años de dedicarme a tal cosa o haya leído tantos libros o tenga tantos conocimientos, en mi caso de teología, de Biblia, etcétera, yo me sienta superior que los demás. Para nada, tenemos que seguir con esa humildad, con esa sencillez, con ese corazón aprendible, de que puedo aprender de un niño, que puedo aprender de un joven, que puedo aprender de cualquier persona, porque no lo sé todo y nunca sabré todo. Diariamente la ciencia, la tecnología, diariamente se publican libros, diariamente hay descubrimientos, diariamente la gente, la evolución de la vida en este planeta está avanzando y avanzando. Pues muy bien, déjenme saludar a Pilar Ramos, dice buenas noches. Ruth Quintero, ya los saludé a ellos, pero los vuelvo a saludar. Está Germán Salazar Kim aquí también. Buenas noches, Germán, Dios te bendiga. María Eugenia Rodríguez también. Gloria Guevara, qué gusto de saludarte. Gloria dice buenas noches, bendiciones. Germán Salazar dice hola, buenas noches y bendiciones. Hoy oro por mi familia y un amigo del fútbol americano que se está recuperando de COVID en Nebraska. Se llama Carlos Bermúdez, y de mi tía Cristina Kim por una fuerte conjuntivitis, debe de ser. Vamos a estar orando, Germán, ahorita al final de esta reflexión trasnochada vamos a orar por esas dos personas que nos mencionas. María Eugenia Rodríguez dice bendiciones, Pastor Moret, gracias. Bendiciones, María Eugenia. Bendiciones a Gaby Kim también, que está por aquí. Dios les bendiga a todos. Vamos a entrar en materia, ¿les parece bien? Espero que sí. Vamos a hablar el día de hoy del manejo de emociones e instintos. Es necesario que tú manejes a tus emociones, es necesario que tú manejes a tus instintos. Antes no sabías que tenías esto, antes creías que habías nacido enojón, con el carácter fuerte o miedoso, y decías, pues yo así soy, miedoso. Pero te quiero decir que Dios no crea miedosos, Dios no hace personas enojonas, corajudas, Dios no hace personas berrinchudas, Dios no crea eso. Dios nos da estas capacidades de sentir emociones y de tener instintos, pero Él nos hizo de una manera en el amor, en la paz, nuestra verdadera identidad es lo que Dios creó en nosotros. No como nosotros nos fuimos haciendo con la experiencia de vida o con la experiencia pues de los años que hemos vivido y de las diferentes circunstancias que hemos vivido. Una persona se hace desconfiada porque hubo personas que la engañaron, la timaron, la transaron, le hicieron algún engaño, y entonces aprendemos a ser desconfiados, aprendemos a ser peleoneros, aprendemos a ser groseros, aprendemos a ser enojones, a ser depresivos, aprendemos. Pues llega un momento en que tenemos que desaprender y tenemos que dejar las cosas negativas que hemos aprendido y aprender cosas positivas y tener un proceso de mejora, un proceso de cambio. Y la palabra de Dios siempre nos está insistiendo en eso, siempre nos está haciendo reconocer nuestros errores, nuestros pecados, para que nosotros cambiemos. Dios es un Dios de cambios, Dios es un Dios de acción, un Dios de movimiento. Dios no se queda estático, Dios no se conforma con las cosas tal y como son. Dios está buscando que tengamos cambios para mejorar, cambios de dentro hacia afuera, no cambios desde afuera hacia adentro, porque Dios no quiere que nos pongamos máscaras. A veces en la iglesia decimos, ¿cómo estás, hermano bendecido? Gloria a Dios por eso. Pero por dentro estamos amargados, por dentro tenemos una tristeza. Y dice la Biblia que nadie puede engañar a Dios. Nadie lo puede engañar, y cuando vamos delante de Él no podemos ponernos una máscara, porque Dios ve nuestro corazón.
Dios sabe por lo que estamos pasando. Así es de que es importante que nosotros seamos honestos, no con Dios, sino con nosotros mismos, que reconozcamos que estamos pasando por miedo, por angustia, por preocupación, por enojo, por insatisfacción, por frustración, por derrota. Puede ser que estemos sintiendo que no nos hallamos en esta familia, en este matrimonio. Puede ser que nos sintamos incómodos ya, fastidiados del trabajo que tenemos o fastidiados de no tener trabajo, etcétera. Se vale que tú tengas esas emociones, pero la idea es que tú manejes a las emociones, no que las emociones te manejen a ti. No puede ser que tú no salgas a la calle por miedo. No puede ser que tú no te subas a un elevador por miedo. No puede ser que no hables en público por miedo. No puede ser que no lo sé, no te atrevas a tomar un puesto importante, a emprender un negocio por miedo, porque tienes miedo al fracaso, porque tienes miedo a la derrota. Tienes que arriesgarte. Decimos coloquialmente, el que no arriesga no gana, el que no lo intenta nunca lo logrará. Tenemos que seguir intentándolo y puede haber fracasos, pero los fracasos no nos derrotan, los fracasos nos fortalecen. Y recuerdo a Tomás Alva Edison que él quería inventar el foco, la bombilla eléctrica, porque solamente en su tiempo se alumbraban con velas, no existía el foco, no existía la luz eléctrica, y él empezó a soñar con esa posibilidad, una lámpara incandescente, se le llamaba la lámpara incandescente de Tomás Alva Edison, pero durante años él fracasó y fracasó y seguía haciendo intentos y la gente le decía, estás loco, eso no se va a poder, ¿cómo crees que va a durar un foco o una bombilla encendida? ¿Qué es eso de la bombilla? Hasta que él perseveró por años y por años y por intentos, más de 1000 intentos hizo, más de mil fracasos tuvo para llegar al invento de la bombilla eléctrica, de ese foco que hoy prendemos, que hoy nos ilumina, pero fue la perseverancia, fue la necedad positiva de un ser humano y fue a través de su cerebro pensante que él lo imaginó y lo logró. Me encanta Walt Disney que decía esta frase, si puedes imaginarlo, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Lo que tú te imaginas en tu cerebro se puede lograr, si no, no podrías imaginarlo. No podemos imaginar cosas que no se pueden lograr, que no se pueden hacer, que no se puede llegar a ellas. Si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. Pero muchas veces nos quedamos en la frustración previa de decir, no voy a poder, en el miedo al fracaso. Por eso es que el miedo lo tienes que manejar tú. Por eso es que tú te tienes que atrever a tener algunos fracasos. Recuerdo cuando mis hijos hacían deporte y ellos ganaban, eran felices, disfrutaban, pero cuando perdían se ponían a llorar. Y yo les decía, tenemos que aprender del fracaso. El fracaso nos fortalece, no nos debilita. El fracaso te hace más fuerte. Y un triunfador sabe ganar y sabe perder. Tenemos que aprender que a veces perderemos, que a veces no nos saldrán las cosas, pero eso no significa que no se pueda. Eso no significa que voy a seguir luchando por ello. Y eso es algo que le toca al ser humano. Recuerda esta frase, a Dios le toca hacer lo imposible, pero a mí me toca hacer lo posible. El ser humano hace lo posible y Dios hará lo imposible. No luches por hacer lo imposible, porque eso es territorio de Dios. Pero tampoco le pidas a Dios que haga lo que para ti es posible, porque entonces somos unos conchudos, unos flojos que decimos, dame, dame, dame. Somos esos hijos de Dios pedigüeños, pedinches, que solamente estamos, ayúdame Señor, ayúdame. Y hay personas que dicen, pues la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero te quiero aclarar que eso no dice la Biblia. No hay un versículo que diga eso en la Biblia. Dios no dice eso en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es un mito, eso es una leyenda urbana que la gente cree que Dios dice en la Biblia. Eso no lo dice en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré, no dice la Biblia. Pero Dios está dispuesto a hacer las cosas imposibles en tu vida. Pero que tú hagas las posibles, que tú te pongas a trabajar
con lo que sí puedes lograr. Yo no le tengo que decir a Dios, ven Señor, ayúdame a lavar mi terraza de mi casa o ayúdame a podar el jardín. Yo lo tengo que hacer eso, o yo le pago a alguien para que lo haga, o yo soluciono eso. Lo que está en el humano solucionar nos toca a nosotros, pero Dios es el Dios de los imposibles, el Dios de lo sobrenatural, el Dios de las cosas que yo no puedo hacer, Él las va a hacer, no porque sea el genio de la lámpara, sino porque Dios me quiere ayudar en lo que para mí es imposible. Para mí es imposible sanar a una persona por más que la quiera, pero Dios sí la puede sanar. Para mí es imposible tocar el corazón de una persona que está sufriendo o que está enojado. Yo no puedo tocar su corazón, yo no puedo meter mi mano y tocar su corazón, pero Dios sí puede tocar meter su mano a su corazón y sanar ese corazón, quitarle ese dolor, quitarle esa molestia, ese resentimiento. Dios toca corazones, Dios transforma mentes, Dios transforma vidas. Eso no lo podemos hacer nosotros. Dejemos a Dios ser Dios y nosotros seamos esos hijos de Dios, esos seres humanos responsables de lo que nos toca hacer a nosotros. Muy bien, está Eloy Herrera aquí. Dios te bendiga, Eloy, qué gusto me da de saludarte. Vamos a la palabra de Dios, claro que sí, porque estamos hablando de manejo de emociones e instintos, pero dice Mateo 6:33. Déjame ponértelo aquí. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente tengo que buscar el reino de Dios y su justicia. Primero Dios, como decimos, nos vemos el domingo, primero Dios. Bueno, primeramente Dios lo vamos a poner como prioridad. Yo voy a buscar a Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Dios añadirá paciencia, Dios añadirá paciencia, Dios añadirá perseverancia, Dios añadirá constancia, Dios añadirá paz a nuestro corazón, Dios añadirá cosas que nosotros necesitamos para enfrentar esta vida, porque Él es bueno, porque Él es fiel y porque Él nos pide que nosotros nos esforcemos, pero que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, porque si estamos bien con el Señor nos arma de sus favores, nos protege, nos bendice, y vamos a poder conseguir recibir de Él todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Muy bien, pues ese es un versículo que nos ayuda no solamente a controlar a manejar nuestros instintos y emociones, sino también a saber que Dios tiene una promesa hacia nosotros, que es darnos todas las demás cosas serán añadidas si nosotros primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia. Esa es nuestra búsqueda, eso es lo que Dios nos está llamando a hacer, buscar primeramente su reino y su justicia. Y entonces todas las cosas serán añadidas. Todo lo que necesitemos, Dios nos lo va a proveer, Dios nos va a ayudar a que lo consigamos. Y muy bien, pues me encanta estar hablando de este tema. Como te decía, yo tengo que manejar mis emociones, yo tengo que controlar ese enojo, esa ira, ese resentimiento, esa tristeza, ese miedo, los tengo que manejar. Pero también tengo que manejar mis instintos, el instinto de alimentación, que cuando no comemos nos ponemos fúricos, nos enojamos, nos enfurecemos. Ahí se combina el hambre y se combina la emoción, porque entonces justificamos nuestro enojo, nuestros malos tratos, nuestro mal carácter, porque tengo hambre. Y ya sabes cómo me pongo cuando tengo hambre, y ya sabes cómo me enfurezco cuando tengo hambre, y ya sabes que yo me pongo mal cuando tengo hambre. Sabes que me enfurezco, sabes que no pierdo la paciencia, pero ahí no hay manejo de emociones, ahí no hay manejo de instintos. Tú le tienes que decir a tu cuerpo, tranquilo, al ratito voy a comer, tranquilo, emoción de enojo,
tranquilo Miguel, tranquilo, y te llamas por tu nombre y te corriges y le dices, tranquilo, ahorita vamos a comer, tranquilo, no ganas nada con enojarte. Shh, bájale unas rayitas al enojo, bájale unas rayitas a tu, a tu tristeza. No tienes que llorar de eso, tranquilo, levántate, ánimo, y le hablas a tu alma. ¿Por qué te abates, alma mía? Dice el salmista. ¿Por qué te abates si Dios está todavía con nosotros? ¿Por qué te derrotas, alma mía? ¿Por qué te entristeces, alma mía? ¿Por qué te desesperas, alma mía? Si aún Dios nos habrá de bendecir, si aún Dios nos habrá de llenar de sus bendiciones, de su amor. Eso es lo que tenemos que hablarle a nuestras emociones, a nuestros instintos, pero que ellos no te controlen. Es que me hicieron enojar. Nadie te hace enojar. Tú das permiso de esa persona que te influya para que tú te enojes. Tú tomas la decisión de enojarte. La emoción de tener miedo, la emoción de tener tristeza, de tener enojo, de tener flojera o pereza, es tu decisión. Tú decides qué emociones tener. Hay emociones positivas y hay emociones negativas. Tú puedes decidir, en vez de tener tristeza, tener valentía, tener amabilidad, tener ternura, tener alegría, tener comprensión, tener servicialidad. Tú puedes elegir, tú tomas la decisión hacia dónde encaminas tus pensamientos, porque tu pensamiento va a mandar sobre tu emoción y después tu emoción va a mandar sobre tu actitud o tu actuar. Y funciona así: pensamiento, emoción, acción. Lo que yo pienso es lo que siento y después es lo que actúo. ¿Quieres cambiar tus acciones? Tienes que cambiar tu pensamiento. ¿Quieres cambiar tu realidad? Tienes que cambiar tu pensamiento, tus emociones y tus acciones. Esas tres cosas. Así es de que, pues le damos la bienvenida también a Blanca Estela Zulbarán, está por aquí, dice saludos a todos. Saludos Blanquita, Dios te bendiga. Y seguimos hablando de el manejo de instintos y emociones y vamos al siguiente versículo de la palabra de Dios, porque Dios añade herramientas, cosas que nos pueden ayudarnos. Dice Isaías 48, 40, versículo 8. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ya sea que se seque la hierba, ya sea que se caiga la flor, la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre, porque su palabra es fiel, su palabra es firme, su palabra no es caprichosa, Dios no es voluble, Dios no es, a veces te ama y luego no te ama. Dios es fiel y es constante. Dios te va a bendecir. Si Él prometió bendición, Dios lo va a cumplir. No dudes, no cambies de opinión, no creas las cosas que ves, aunque parezcan una realidad. No creas las cosas que ves, porque Dios va a contestar sus promesas. Nosotros no nos guiamos por vista, sino por fe. Nosotros caminamos por fe y nosotros estamos buscando el rostro de Dios y Dios nos bendecirá y Dios nos ayudará. Estoy moviendo un poquito los colores porque me veo como muy reflejante y bueno, ahí como que ya estoy un poquito más contrastado. La idea de Dios es que tú y yo maduremos. La experiencia de vida es para que tú y yo tengamos una madurez en nuestra alma, que no nos quedemos como bebés ni como niños consentidos o niños inseguros, sino que nosotros maduremos y crezcamos a la altura de Cristo. Jesús dijo, y vosotros haréis más cosas como yo hago, harán las cosas que yo hago y aún mejores. Bueno, yo me conformo con hacer el 10% o el 5% de lo que Jesús hacía. No es que me conforme, es que es muy grande lo que Jesús hizo, lo que Jesús es. Así es de que yo me quiero parecer a Jesús, por eso nos llamamos cristianos. El primer apodo que le dieron a los seguidores de Jesús fue los cristianitos, porque eran
como Cristo. Los cristitos les llamaban, y de ahí se derivó en los cristianos. Es un apodo que la gente le puso a los que seguimos a Cristo. Les empezaron a decir, ay, sí, los cristitos. Se parecen a Cristo, quieren ser como Cristo, son los cristitos. Y luego los cristianitos, y de ahí derivó en los cristianos. Somos cristianos porque queremos ser como Cristo, porque nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Y Cristo Jesús manejaba sus emociones. Cristo Jesús no caía en las tentaciones. Cristo Jesús se mantuvo libre de pecado, libre de el manejo de sus emociones. Él manejaba sus emociones con maestría, él manejaba sus instintos con maestría. Pero ¿cómo Jesús tenía instintos? Claro, pues era un ser humano. Dios tomó carne, se hizo un ser humano y vivió toda la experiencia humana con todo lo que conlleva. Tentación, provocación, miedo, tristeza, coraje. Él tenía todas las emociones, tenía todos los instintos, tenía hambre, tenía sed. Era un ser humano que necesitaba también alimentarse, que necesitaba dormir, que necesitaba un lugar donde dormir, que era un ser humano. Cuando fue niño, vivió como niño. Cuando fue adolescente, seguramente tuvo sus arranques de adolescente. Y cuando fue joven, pues fue cuando lo conocimos, porque Jesús inicia su ministerio a los 30 años y a los 33 años es crucificado y a los 33 años muere. En una edad muy jovencita, pero Jesús tenía ya era el Espíritu de Dios encarnado en un ser humano. Así es de que tenía una sabiduría impresionante, gigantesca, y Dios mandó a Jesús para que nosotros aprendiéramos cómo se puede vivir como ser humano y tener ese corazón de amar a las personas. Por eso es que nosotros que le amamos a Jesucristo queremos ser como Él. Por eso es que estamos proclamando su palabra. Por eso es que nos desvelamos o nos desmañanamos o seguimos trabajando sábados y domingos por Él, porque le amamos, porque le servimos. Y esa es una excelente decisión que tú puedes tomar, de no solamente de ser seguidor de Cristo o oidor de la palabra de Dios, sino ser hacedor de la palabra. Y ya sea que se seque la hierba, caiga la flor, o sea, pasen temporadas y lo que sea, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Muy bien, vamos al siguiente versículo. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Otra versión dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre Jesús es el mismo, Dios es el mismo, Dios es fiel a su carácter, a su palabra, a lo que Él piensa de nosotros. Dios es fiel a todo eso. Y nosotros, lo importante es que nosotros le sigamos amando, lo sigamos bendiciendo, sigamos sus caminos, sigamos sus veredas, que le pidamos a Dios que nos guíe para seguirlo, para estar con Él. Muy bien, pues me encantaría que me pongas aquí tus oraciones. Ya Germán Salazar Kim puso sus oraciones. Si tú las puedes ir poniendo, vamos a ir preparando el tiempo de la oración final. Voy a pasar solamente por 2 versículos más y vamos a poder llegar al tiempo de la oración. Déjenme seleccionar cuál. Creo que no lo podríamos brincar. Es muy importante con respecto a lo que estamos hablando. Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí está hablando de que nadie puede ganar la salvación a través de sus actos, de sus hechos, para que nadie se gloríe, no por obras personales, sino por la obra perfecta que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es que nosotros somos salvos por la fe. Somos salvos por gracia, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Es que tú y yo somos salvos, es que tú y yo tenemos esa salvación, esa vida eterna que Cristo ganó en la cruz
nosotros la tenemos ahora porque hemos aceptado ese sacrificio de Cristo en nuestra vida, y la idea es que con esa salvación nosotros, y con esa autoridad y con ese poder, espíritu que nos dio Dios, de poder, de amor y de dominio propio, controlemos nuestras emociones. Ya no podemos seguir aceptando ser esos berrinchudos, esos enojones, esos depresivos, esas emociones. Tenemos que salir de la dependencia de los medicamentos para sentirnos tranquilos, para sentirnos bien. Tenemos que pedirle ayuda a Dios. Yo te invito a que confíes en Dios, a que levantes tu fe y a que le pidas a Dios que te sane, que te ayude a controlar estas emociones, porque no tienes que seguir siendo esa persona iracunda, eh, corajuda, peleonera, que se agarra a golpes, que insulta. Tenemos que vivir una vida en paz, una vida de amor, una vida santa para Cristo Jesús, no una vida llena de gritería, de insultos, de enojos, de berrinches. Tenemos que ser amos y señores, o amas y señoras de tus emociones, de tus instintos, y que ellos no te manejen, sino que tú los manejes a ellos. Bere Uribe está por aquí, mi hermana Bere, Dios te bendiga, preciosa hermanita. Gloria Guevara dice amén, gloria a Dios. Elodia Muciño dice amén, amén. Dice María Eugenia, está pidiendo una oración por su prima Victoria y su esposo, que perdieron a su hijo por COVID. Qué fuerte, qué duro son estas noticias. Y ellos están con los síntomas. Wow. Wow, 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 qué tremendo, Maru. Vamos a orar en un momentito por ellos. Gracias por apuntar sus oraciones. Si tú tienes una petición de oración, vamos a levantar esa oración a nuestro Señor para que Él tome el control. Qué bendición es tener a un Dios al que puedes recurrir, al que le puedes pedir ayuda. Y lo mismo puedes pedirle ayuda sobre tu carácter, sobre ese carácter feo, duro, agresivo o depresivo que tienes. Ese carácter negativo no es creación de Dios. Como decimos, no es de Dios que seamos así. Es de Dios que tengamos un carácter apacible, un carácter lleno de paz, un carácter lleno de amor, de comprensión, de dominio propio, que controlemos esas emociones, esos instintos, y Dios quiere que tengas ese carácter. Por eso es que Dios te puede dar un nuevo corazón, y la idea es que tú le pidas a Dios su ayuda. No te conformes con tener ese carácter negativo, aunque la gente a veces te lo aplauda. El mundo te va a aplaudir que seas peleonero. El mundo le gusta el morbo de que tú insultes, de que tú seas agresivo, porque de alguna manera se ven ellos reflejados en eso. Una persona que es miedosa y va a ver las luchas y se siente valentonado y se siente motivado por esa violencia que él no puede generar, porque él dentro de su corazón tiene miedo, pero al ver al luchador, al boxeador, se proyecta y dice, siento esa libertad de que esa persona sí lo pueda hacer por mí. Pero no es a través de ese camino. Ya dijimos que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Por eso es que llegará incluso la seguridad, la paz que tengas en tu corazón, la armonía, el perdón, la sanidad, tantas cosas que llegarán acerca, más bien para ti, por parte de Dios, a través de su Espíritu Santo. Dios te va a proveer de todas esas capacidades de amar, de perdonar, de comprender, de ser de bendición para otros. Por ejemplo, me encanta la posibilidad de que si una persona tiene una necesidad, me recomiendan hablar con esa persona y Dios me da palabra y esa persona empieza a mejorar, esa persona empieza a conocer a Jesucristo, esa persona empieza a vivir un cambio en su corazón, un cambio que no consiguió durante tantos años, pero que ahora en 2 o 3 días esa persona está siendo tocada por Dios. Me encanta que tú y yo podamos ser ese vehículo de bendición. Y estoy tentado a preparar temas para capacitarte a ti, para que tú le puedas hablar de Cristo a las personas, para que tú puedas evangelizar, para que tú puedas hacer que las personas reciban a Cristo en su corazón.
porque es el llamado que Dios nos hace a todos los que ya somos hijos, que vayamos a las naciones y que los bauticemos y que los hagamos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que reciban a Cristo en su corazón, que le pidan perdón, que se reconcilien con Dios. Hay tanta necesidad de eso, hay más necesidad de eso que sanidad por el coronavirus, que dinero que necesita la gente. La gente, si tiene a Cristo Jesús, va a poder enfrentar el coronavirus, la crisis económica, lo que sea, porque Cristo Jesús es nuestro proveedor, porque Cristo Jesús es nuestro sanador. Así es de que sigamos poniendo ahí las oraciones. Estamos llegando ya al final de nuestra reflexión trasnochada. Voy por el último versículo y después de esto haremos esa oración que les platico. Déjenme seleccionar el versículo porque tengo varios aquí. Ya lo encontré. Gálatas 3:28 dice: no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay discriminación para nadie. No hay judío que sea más importante, ni griego que sea más valioso, no hay siervo ni libre que sean más valorados para Dios, ni varón ni hembra, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. Dios nos ve con los mismos ojos a todos. Dios nos ama a todos de una manera hermosa y poderosa. Dios no discrimina tu color de piel, tu tamaño de ojos, tu tamaño de cuerpo, si somos chaparritos, si somos grandotes, si estamos gorditos, flacos. Dios no discrimina a nadie. Dios ama a todos. Dios no condena a nadie. A veces hablamos de que hay condenación, pero dice la palabra de Dios que ya no hay condenación a todos los que amamos a Dios. Por eso es que es importante que te acerques a Dios, que te acerques de manera confiada, de manera en donde sabes que vas a ser aceptado, vas a ser reconciliado o reconciliada con su amor, con su paz, con su alegría. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios está esperando a esa persona que tú conoces que tiene necesidad. Compártele del amor a Cristo, compártele de Jesús para que conozcan el amor verdadero. Y me encanta saber que hay personas en este tiempo que están dispuestas a recibir a Cristo porque se han dado cuenta que ni la ciencia, ni el dinero, ni los gobiernos, ni los presidentes, ni nada de este mundo nos ha podido librar de este mugroso coronavirus que nos está atacando y que está matando a la humanidad. Pero sabemos que existe un Dios todopoderoso que sí nos libra, que sí nos ayuda. Y aunque nos enfermemos y aunque batallemos, sabemos que nuestra alma es salva, que estando aquí o estando en el cielo, seguimos de Dios en poder, que Dios tiene el poder sobre nuestra vida y que viviremos siempre pegados a su corazón, al corazón de Dios. Muy bien, pues la propuesta es esta, que tú hagas lo posible y dejes a Dios que haga lo imposible, que tú hagas lo posible por manejar, por controlar tus instintos, tus emociones, que no te dejes controlar por ellas, que ellas no tienen el control, que tú tienes el control sobre tus emociones, sobre tus instintos, sobre tu cuerpo y sus necesidades, pero que Dios tiene el control de tu espíritu, de tu alma, y Dios te va a llevar a más victorias, a más cosas más especiales que Dios tiene reservadas para sus hijos. Porque ojo que no vio y mano que no tocó y mente que no entendió son las cosas que Dios nos revelará. Dios nos va a hacer revelaciones de su sabiduría para nuestro corazón. Si estamos cerca, si estamos pegados a Él, si nosotros queremos escucharlo, porque la oración no solamente es orar y orar y orar como un perico, sino guardar silencio, ver lo que Dios te dice, ver cómo Dios te habla a través de la palabra. Tengo aquí también una petición de Elodia Muciño. Vamos a empezar ya a orar, vamos a llevar estas peticiones a la presencia de Dios. Si tú tienes alguna todavía que quieras anotar ahí en el chat, es bienvenida.
Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos estas peticiones. Estamos orando por la vida de Lodia Muciño. Bendito Padre, escucha su oración en donde ella dice que Dios les dé fortaleza y pedir al Espíritu Santo, a Jesús y a Dios que tenga una recuperación con los cuidados respectivos. Está hablando de las familiares o amigos de María Eugenia, que de una vez oramos por ellos. Bendito Padre, te pedimos por su prima de María Eugenia, Victoria, y su esposo que perdieron a su hijo. Abrázalos, Padre, dales consuelo, abrázalos. Sabemos que ha de ser un dolor impresionante. Yo en lo personal no lo conozco, ese dolor, pero me imagino que será un dolor tremendo, porque cuando uno de mis hijos se enferma yo sufro, pero cuando uno de mis hijos muera, híjole Señor, no me gustaría vivirlo, pero sé que puede ser tremendo. Yo te pido que sanes sus corazones, que los restaures, bendito Dios, y que si ellos tienen síntomas, que esos síntomas sean detenidos por tu mano poderosa, Señor. Sánalos, Padre, porque ellos ya están sufriendo. Ellos, bendito Dios, ya han perdido a un hijo por coronavirus, pero no permitas que ellos también caigan, que ellos tropiecen, que ellos se enfermen más. Guárdalos, bendito Padre, protégelos, pero que ellos sepan de ese Dios que los salva, que ellos te conozcan de manera personal también. Ayúdame, Eugenia, a hablarles de ti, Señor. Ayuda para que ella los evangelice, les comparta de tu amor, Señor, y que puedan ellos aceptar, aunque tienen un corazón dolido, pero sabemos que la verdadera sanidad del corazón solamente viene a través de ti, Señor. Hoy oramos también por Gloria Guevara. Bendito Padre, toca el corazón de Gloria, síguela bendiciendo. Gracias por su vida. Oramos por Beri Uribe, Señor, tú conoces a mi hermana preciosa. Síguela llevando, bendito Dios, en esa fe, que ella siga conociéndote más y que ella pueda disfrutar de esa amistad contigo tan bonita que tú tienes para ella. Síguela bendiciendo, Padre, guárdala en salud, guarda, bendito Dios, su entrada y su salida, y también, Señor, guárdala en su trabajo, que ella siga teniendo trabajo a pesar de que no regresemos a la actividad, pero que tú, bendito Dios, le permitas desde casa hacer su trabajo. Hoy oramos también por Blanca Estela Zulbarán. Te pedimos, bendito Padre, que la toques, que la bendigas, que sigas haciendo esa obra que ya empezaste en su corazón. Hoy oramos también por Eloy Herrera, Padre. Tú conoces las necesidades de Eloy. Te pedimos, Padre, que le bendigas, que le guardes, y bendito Padre, que tú seas con él como ese faro en la oscuridad, como ese faro que lo guía hacia donde tú quieres que él vaya, Padre. Dale señales de tu amor, dale señales de tu guía. Oramos por Gaby Kim, Señor, por esta jovencita que te busca, que te ama, bendito Padre, que tú conoces muy bien. Hoy te pedimos que la bendigas, que derrames de tu Espíritu Santo sobre ella, Padre, que ella pueda sonreír por ese cariño que está recibiendo de ti. Ámala, Padre, como solamente tú puedes amar a una mujer, a una persona que es tu hija. Bendito Padre, te damos gracias por cada petición que estamos aquí viendo. Te pedimos por María Eugenia Morán, Señor, María Eugenia Rodríguez Morán,